Saludos de Cristo, hermano y hermana, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada con la lección titulada La lectura de la palabra. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en este análisis sumamente importante. Hoy descubriremos la razón por la cual hay tantas religiones y la clave está en la lectura o la interpretación de la palabra de Dios. Atentos. Bien, vamos a analizar lo que es la lectura de la palabra, es decir, la interpretación de las Santas Escrituras, la Santa Biblia. Vamos a notar que nuestro estudio hoy está basado en Nehemías, el capítulo 8, y el mes que se llama nuestra atención es el séptimo mes del calendario hebreo. Y está involucrado lo que es la fiesta de las trompetas, especialmente el gran día de la expiación. También en Nehemías capítulo 8 está involucrado la fiesta de las cabañas, la cual se celebraba durante 7 días y el octavo día se hacía una asamblea solemne, una reunión para celebrar que se había concluido la cosecha. Pero vamos a notar de que en el séptimo mes, Nehemías lo registra en Nehemías capítulo 8, la actuación destacable desde una tarima de madera, desde un púlpito antiguo. Esdras leyó la ley de Dios, interpretó, pero no lo hizo solo, tenía ayudantes. Pero vamos a enfatizar que él era el intérprete inspirado y autorizado por Dios. Para ello podemos leer Nehemías capítulo 8, el versículo 13, dice: al día siguiente se reunieron los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas en torno al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Obsérvese, hermano y hermana, que los levitas y el resto de hombres de influencia entre el pueblo judío tenían que llegar alrededor de Esdras y comprender las explicaciones, las interpretaciones de la ley, de la Biblia de aquel entonces. Hoy por hoy tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en aquel entonces los rollos sagrados eran explicados por Esdras y era comprendido por los líderes de influencia y específicamente los religiosos, los levitas. Los levitas eran los que ayudaban a Esdras a explicar las escrituras, pero según Nehemías capítulo 8, el verso 13, ellos iban a aprender desde los pies, por decirlo así, como alumnos con el escriba Esdras, el intérprete inspirado por Dios en aquel entonces. Vamos a comprobar esto y eso lo podemos corroborar en Nehemías capítulo 8, el versículo 7 dice: los levitas, y ahí se da una serie de nombres, en realidad se da 13 nombres, y luego Nehemías 8, el 7, la última parte dice, hablando de los levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía de pie. Nótese que no solo Esdras interpretaba, sino que él también tenía ayudantes, pero estos ayudantes aprendían de la fuente, en este caso Esdras como intérprete inspirado. Ahora vamos a notar de que se leyó o se interpretó también las escrituras de aquel entonces en días solemnes, como lo registra Nehemías, el capítulo 8, el versículo 2. El primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación. Nehemías 8, verso 3, y leyó en el libro. Nótese de que Esdras da una lectura de la ley en el primer día del séptimo mes y lo tenemos registrado en nuestro mini pizarrón. Tenemos el séptimo mes,
léase en su tiempo libre, por favor, Levíticos capítulo 23, ahí va a encontrar lo que estamos hablando. Léase todo el capítulo. En el primer día del séptimo mes, según el texto de Nehemías 8, el verso 2, Esdras leyó la ley. Obsérvese, el primer día del séptimo mes. Pero encontramos que no solo se leyó el primer día del séptimo mes, sino que el segundo día también del séptimo mes. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, soy lector asiduo del espíritu de profecía. Y miren qué dice acá en Profetas y Reyes, el libro de Elena de White, capítulo 56, instruidos en la ley de Dios, en la página 490, dice: la primera parte del día se dedicó a ejercicios religiosos. ¿Qué día se está refiriendo al espíritu de profecía? Se está refiriendo al primer día del séptimo mes. Dice, la primera parte del día se dedicó a ejercicios religiosos. Pero interesante, en la misma página dice, al día siguiente. ¿Qué día? El siguiente del primero, que sería el segundo día del séptimo mes. Al día siguiente se continuó leyendo y explicando la ley. Interesante, pero no topa ahí la lectura. Sigue diciendo, y al tiempo señalado, el 10º día del mes séptimo, se cumplieron según el mandamiento los solemnes servicios de la expiación. ¡Wow! Sorprendente. ¿Por qué me sorprende? Porque no solo se leyó en el primer día del séptimo mes, no solo se leyó en el segundo día del séptimo mes, sino que se preparó el camino para el día 10º del séptimo mes, que era día de expiación, día de purificación, y el que no afligía su alma en ese día era cortado, caía literalmente muerto. No importaba si era el sumo sacerdote, si era un siervo o una sierva, lo que importaba era si afligía su alma y confesaba sus pecados en ese día. Si ayunaba en ese día, entonces no era cortado del pueblo. Pero si no lo hacía, no importaba su rango, era cortado y caía literalmente muerto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Aquí tenemos un principio, que Esdras, como verdadero intérprete autorizado para explicar las escrituras, preparó un pueblo para que no fuera cortado, para que se salvara y no muriera y pasar al examen, por decirlo así. Ahora, hoy tenemos un principio. Si ocurrió el día de la expiación en el tipo, debe ocurrir un gran día de expiación en el antitipo. Yo voy a preguntar algo muy básico, hermano y hermana, que tiene más de 50 años de ser adventista, o quizá un año, o quizá un día, no lo sé. Pero si usted es adventista del séptimo día, debe de saber algo. Si no se lo ha enseñado su pastor, que si no lo ha enseñado, vaya y pregúntele, porque tiene derecho usted de preguntar, porque para eso están dedicados ellos, y que el Señor los bendiga, oramos por ellos. Sin embargo, si no se está cumpliendo la profecía, y si no se está predicando profecía dentro de nuestro medio, es peligroso. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista es un pueblo profético, que surgió de las mismas raíces de la profecía. Léase Daniel 8:14. Léase ese gran cómputo que el mensajero Guillermo Miller vino a interpretar. Léase también los escritos de Elena de White como profetisa del Señor, y notará que hoy por hoy la iglesia aún no ha sido purificada. Pero no decimos y gritamos a los cuatro vientos para todos los lados que somos el pueblo de Dios. Interesante, el Israel antiguo, que era el pueblo de Dios, lo afirmamos porque está en las escrituras. Usted sabe cuántas veces, por lo menos, el Israel antiguo fue purificado en el día de la expiación. Y cuando digo purificado, me refiero a que al pecador y a los pecadores y el pecado literalmente era eliminado y quitado fuera del campamento. Y si no me cree, no me crea, porque no me tiene que creer a mí, pero créale a Dios, creámosle a Dios. Tenemos en Josué capítulo 7 que Acán fue eliminado, fue apedreado, quemado por la misma orden de los líderes del pueblo y autorizado por Dios, porque había anatema.
¿No ve usted el caso de Coré, Datán y Abiram? Líderes que querían posicionarse en el puesto de Moisés y Aarón. ¿Eran del mundo o eran del pueblo de Dios? Eran del pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Literalmente la tierra se abrió, un milagro, y se los tragó vivos. Yo no veo ahora cosas similares en la iglesia adventista, que Dios lo autorice, que Él lo realice. No lo he visto, no lo he visto. Pero no somos el Israel moderno, no somos el pueblo de Dios. Si Él cada año lo purificaba, obsérvese, muchos adventistas saben que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero no saben por qué estuvo allí. Usted lea, por favor, Números 14 para tener el contexto inmediato y el contexto completo. Encontrará que por ser rebeldes los espías trajeron un mal informe. Los espías que fueron a investigar la tierra prometida tardaron un cómputo de 40 días recorriendo el territorio. Pero por rebeldes y ateos y dudosos, faltos de fe, ¿qué ocurrió? Vinieron y dieron un mal testimonio, dieron un mal reporte y el pueblo se fue para abajo. El pueblo no creyó a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, conforme a los días que investigaron la tierra, así van a ser castigados, un día por año. Fueron 40 días, 40 años castigados, dando vueltas en el desierto. Ustedes saben que el santuario terrenal se inauguró por primera vez de la forma que lo conocemos en el desierto. Interesante, el santuario portátil en el desierto fue inaugurado. ¿Y sabe cuántas veces se tenía que purificar el santuario? Porque ahí simbólicamente se acumulaban todos los pecados del pueblo antiguo. ¿Cuántas veces tenía que ser purificada? Bueno, para ello podemos leer en nuestro tiempo libre todo el capítulo de Levítico 16, pero hoy solo voy a leer Levíticos 16, el verso 34, y nos dice así, Levíticos 16, 34. Tendréis esto por decreto perpetuo, una vez al año se hará expiación por todos los pecados de los israelitas. Interesante, una vez al año. ¿Y cuántos años adventistas del séptimo día estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? 40 años. Dígame, por favor, ¿cuántas veces por lo menos el Israel antiguo fue purificado en el día de la expiación? Quiero escuchar, grite, escriba, haga el comentario. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 40 años. ¿Por qué? Porque cada año había día de expiación, una vez al año. Si estuvieron 40 años en el desierto, mínimo, ¿cuántas veces fueron purificados? 40 veces. 40 veces en los 40 años, una vez al año. ¿Y qué pasaba en ese día de expiación una vez al año? Si tenía pecado, el israelita, y no afligía su alma y no confesaba su pecado, literalmente era cortado. Y hoy, los sábados, cuando se hacía un trabajo y encontraban a un israelita cortando leña o juntando leña, hermanos, aparecía en la cárcel. Y eso era poco, la cárcel era poco. Lo mataban por orden de Dios, debe ser exterminado. Hoy, ¿cuántos adventistas del séptimo día? Yo estoy muy contento de ser adventista del séptimo día. Creo en la Biblia, creo en el espíritu de profecía, pero digo la verdad. Le moleste a quien le moleste. Sé que no son las mejores palabras y sé que no es el mejor tono, pero es la verdad. Hoy se quebranta el sábado muy fácilmente por el pueblo adventista y nadie dice nada. No pasa nada. Usted puede comprar, usted puede vender en la misma iglesia. Usted puede manejar dinero, usted puede hablar de negocios en la misma iglesia. Usted puede vender libros en la misma iglesia el sábado y no pasa nada. No pasa nada. Puede lavar trastos y no pasa nada el sábado. Pero antes, hermanos, era tremendo, terrible. Y algo de ello todavía lo tienen los judíos. Por eso guardan mejor el sábado que usted y yo juntos. Los judíos guardan mejor el sábado que nosotros. Desde el viernes a mediodía ya están todos parados. Nada de estar trabajando. ¡Pum! Los fieles, por supuesto. Guardan mejor el sábado que nosotros. Pero ¿por qué nosotros, siendo el pueblo de Dios, la iglesia adventista, no me voy a cansar de decir esto, que somos el pueblo de Dios, pero somos rebeldes y peor que el Israel antiguo? ¿Por qué? Porque nos hemos confiado, como Dios no actúa, claro, seguimos pecando en adulterio, en robo de diezmos. ¿Qué más? Usted sabe la lista.
algunos en la brujería, en el espiritismo, en el asuntos de la logía, de masones, jesuitas. Hay de todo en la iglesia. Hay judas traidores, hay también ladrones como Acán. Y hay gente que está ahí solo en la iglesia porque quiere un puesto, como Coré, Datán y Abiram. No pasa nada con ellos hoy. ¿Por qué? Porque todo se está acumulando. Viene el gran día de la expiación. Tiene que ser la iglesia purificada. No me crea a mí. Mira, aquí tengo los libros. Por causa de tiempo no lo voy a leer, pero aquí tengo el Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75, tanto que lo he dicho que ya lo sé de memoria. Se lo voy a decir una vez más. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75, dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Obsérvese que Dios quiere un pueblo puro y leal, no como el que tiene ahora. Lo quiere purificar. Ahora voy a mencionar lo siguiente, que Esdras en el tiempo, ojo, en el tiempo previo al día de expiación entrenó, explicó las escrituras al pueblo para que no fuera cortado, para que se salvara. Ahora vamos a notar que Elena de White en Conflicto de los Siglos, tengo el libro también, Conflicto de los Siglos en el capítulo 29, ahí vaya al capítulo y lo va a encontrar. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, en la versión original, en la antigua, en la página 544. Dice: estamos viviendo en el gran día de la expiación. Interesante. Ahora nosotros vivimos en el gran día de expiación. Pero ¿por qué no somos cortados? Digo, no somos, porque yo también soy pecador. ¿Por qué no somos cortados? Si tenemos muchos pecados. ¿Por qué no? Si estamos en el gran día de expiación. Si el tipo nos muestra que en el día de expiación era cortado el pecador. Y ahora, ¿por qué nosotros seguimos vivos? ¿Por qué estamos de pie? Bueno, una respuesta sería por gracia. Pero la respuesta real, ¿por qué todavía no estamos cortados? La respuesta real es que hoy Jesús está ocupado. ¿Y en dónde está ocupado? Léase Hebreos 8, léase Hebreos 9 y encontrará que hay un santuario celestial. Jesús está bien ocupado haciendo cumplimiento de Daniel 8:14 y hasta 2300 tardes luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El celestial. ¿Y cómo está manchado? Bueno, está manchado a través de los pecados que se han acumulado allá en los registros del cielo. Pero debe ser purificado el santuario. ¿Y cómo ha empezado la purificación? Limpiando los libros de aquellos nombres de los que han profesado ser el pueblo de Dios, pero que han manchado los libros del cielo con sus pecados. Ahora, interesante notar que hoy el juicio que empezó es el juicio de los muertos. El juicio de los muertos. Usted sabe que empezó desde el 22 de octubre de 1844. Cuando termine el juicio de los muertos, empezará el juicio de los vivos. No lo digo yo. Lo dice Conflicto de los Siglos, el capítulo 29. En la página 544 dice: pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados. ¿A quiénes? A los vivos. Por lo tanto, se está acercando la purificación de la iglesia. Así como Esdras entrenó, preparó a un pueblo antes del día de la expiación, hoy Dios nos está preparando, nos está entrenando previo al cumplimiento del gran día de expiación, pero no para los muertos, porque el de los muertos ya empezó desde 1844 hasta la fecha. Pero muy pronto estará empezando el corte, el juicio de los vivos en el gran día de expiación antitípico. En nuestro tiempo, usted y yo, si seguimos en pecado, seremos cortados. Se está acercando eso. Hoy le llega una alerta más, que el cielo pueda ayudar poderosamente a usted y a mí para sobrevivir al juicio que está por llegar. Y seguiré dando una alerta más. Léase Ezequiel capítulo 9, que tiene solo 11 versículos. Léase Manuscritos Inéditos, libro de Elena de White, por favor, léalo. Manuscritos Inéditos, en la página 241 en español. Dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Y con todo, el tiempo pasa y el pueblo sigue dormido. Interesante. Está a punto de ocurrir una matanza.
y el pueblo no está advertido. Pero otra vez más, no me cansaré como siervo del Señor anunciarle que está a punto de ocurrir el gran día de expiación. Bien, cerramos el detalle de que Esdras interpretó las escrituras, preparó un pueblo antes del día de expiación de su tiempo. Y fue exitoso porque el pueblo se arrepintió. Y hoy oro para que el pueblo, para que nosotros hoy aflijamos nuestras almas y lloremos ante el Señor con ayuno, con oración, con aflicción y dejando el pecado, aplicando la reforma en nuestro estómago, que es la reforma pro salud, la reforma en la vestimenta, la reforma en la mente, el carácter que urgentemente lo necesitamos. Si lo hacemos y cumplimos lo que dice Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra las abominaciones. Hermanos, yo no disfruto regañando al pueblo, yo no disfruto reprendiendo al pueblo, pero lo tengo que hacer. Isaías 58:1 dice: clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión. Me seguirán diciendo que soy disidente, que soy rebelde, que soy amargado, etcétera, etcétera, y que no amo la iglesia. Pero en el análisis final y delante de Dios, yo amo la iglesia adventista del séptimo día, porque si no, no estuviera dedicando mi juventud con un pueblo rebelde. Pero lo estoy dedicando. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios y no todos van a ser salvos, pero sí va a haber una compañía que logrará ser salva, que el cielo lo pueda hacer reaccionar y entrar en sí, como el hijo pródigo. En esta sección analizaremos el verdadero método de Dios de interpretación, de explicación de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Atentos, por favor. Zacarías capítulo 4, específicamente el versículo 2, nos habla de un candelabro todo de oro, el 100%. ¿Qué representa un candelabro? Para ello se puede leer Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, nos habla de que un candelabro representa una iglesia. 7 candelabros, 7 iglesias, pero en este caso, Zacarías capítulo 4 nos presenta en el versículo 2 un candelabro todo de oro. Por lo tanto, si tenemos un candelabro, tenemos una iglesia. Pero como este candelabro es todo de oro, libre de otro metal, implica que representa una iglesia libre de otro tipo de miembro. En este caso, solamente gente santa, libre de pecadores y de pecado, libre de cizaña, libre de cabritos, libre de mal pez. Una iglesia 100% purificada por Cristo. Pero ¿qué es lo que dice también el espíritu de profecía? Para ello vamos a leer lo que dice el libro Profetas y Reyes, libro de Elena de White, en el capítulo 60, titulado Visiones de la Gloria Futura, en la página 535. La iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Observamos que la fase final de la iglesia será triunfante. ¿Por qué? Porque estará libre de cizaña, libre de pecadores. Verdaderamente será una iglesia purificada, o como lo refleja el simbolismo, Zacarías 4, el verso 2, un candelabro todo de oro. Ahora vamos a ver lo que nos señala el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 12, el versículo 10 dice: y muchos serán emblanquecidos y purificados. Obsérvese que no todos, sino que muchos serán emblanquecidos, es decir, purificados, que pasarán y sobrevivirán el juicio de los vivos. Serán entre los sobrevivientes
como un remanente santo, sin mentira en sus bocas, y por lo tanto implica que si no tienen mentira en sus bocas, como lo señala la profecía en Apocalipsis 14, el verso 5, implica entonces, si no tienen mentira en sus bocas, tienen verdad. Una iglesia que tendrá no solo uno, no dos, no tres miembros, sino todo el remanente que quedará sobreviviente del juicio de los vivos, tendrá la verdad en sus bocas, porque no tendrán mentira, y el que tiene la verdad lo predica. Por eso es que se pronostica un futuro triunfo de la iglesia. También el profeta Isaías nos menciona el futuro triunfo de la iglesia, y para ello vamos a leer lo que comenta la sierva del Señor, Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 25, el llamamiento de Isaías, en la página 230, y dice así: por 70 años o más estuvo delante de los hijos de Judá como profeta de esperanza, prediciendo con un valor que iba siempre en aumento el futuro triunfo de la iglesia. Observemos que también el profeta Isaías pronosticó el futuro triunfo de la iglesia, porque la iglesia adventista del séptimo día va a triunfar, pero no lo va a hacer con todos sus miembros, no lo va a hacer con los pecadores en su medio, no lo va a hacer con la cizaña, con los cabritos, con el más mal pez, sino que lo va a hacer con los miembros santificados, los sobrevivientes al juicio de los vivos. Verdaderamente, entonces, no uno, no dos, sino varios profetas están diciendo lo mismo y destacando el futuro triunfo de la iglesia. En el simbolismo, Zacarías capítulo 4 nos muestra a la iglesia como un candelabro todo de oro, una iglesia purificada. Pero surge la pregunta: ¿cómo se logrará cumplir y tener un candelabro todo de oro, una iglesia purificada? Para ello vamos a explicar lo que nos dice el simbolismo de Zacarías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2. Zacarías capítulo 4, el versículo 2. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Lo que hemos leído, veámoslo gráficamente. Dice el simbolismo que tenemos un candelabro todo de oro. Y dice el simbolismo que hay un depósito de aceite. Dice el simbolismo que hay 7 tubos que alimentan a las lámparas del candelabro. Pero hay algo más, según Zacarías capítulo 4, el versículo 3. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Tenemos otros elementos, y en este caso tenemos el árbol de olivo 1 y el árbol de olivo 2. Tenemos estos elementos sumamente importantes. También podemos leer Zacarías capítulo 4, el versículo 12. También le pregunté: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten el dorado aceite, o el aceite áureo, o el aceite de oro? Pero obsérvese que en Zacarías capítulo 4, el verso 12, nos menciona 2 tubos de oro que por medio de ellos pasa el aceite de oro, el aceite áureo, en dirección al depósito. Tenemos entonces ya el simbolismo completo registrado en Zacarías 4. Ahora veamos su significado. Empecemos con los 2 árboles de olivo. Para ello vamos a leer lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, el capítulo 11,
el versículo, vamos a leer el versículo 3. Y daré poder a mis 2 testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Resaltamos que en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3 nos habla de 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, ahora el verso 4, estos son los 2 olivos. Observemos entonces que los 2 testigos de Apocalipsis 11, el verso 3, son los 2 olivos, los 2 árboles de olivo. Por lo tanto, los 2 testigos y los 2 árboles de olivo son lo mismo. Si identificamos qué representan los 2 testigos, sabremos que representan los 2 árboles de olivo. Para ello necesitamos necesariamente y urgentemente lo que nos comenta el libro inspirado, El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, en su versión antigua, en la página 310. Conflicto de los siglos, página 310. Para que usted lo localice más rápido, le daré el capítulo. Conflicto de los siglos, capítulo 16. La Biblia y la Revolución Francesa. En la página 310 nos dice así: estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Sumamente importante que la interpretación inspirada nos está diciendo que los 2 testigos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, puesto que los 2 testigos es lo mismo que los 2 árboles de olivo. Implica entonces que el árbol de olivo 1 representa el Antiguo Testamento y el árbol de olivo 2 representa el Nuevo Testamento. Ambos o juntos, los 2 árboles de olivo representan la Santa Biblia. Entonces ya tenemos el significado de los 2 árboles de olivo. Ahora pasemos al siguiente nivel. ¿Qué representa el aceite de oro? Importante, aceite de oro. No es cualquier tipo de combustible, es aceite de oro. Para que ese oro convierta al candelabro totalmente de oro. Todo es perfección. Aceite de oro puede leerse en Zacarías 4:12, la última parte, aceite áureo, aceite de oro. Y puede leerse Zacarías 4, el verso 2, el candelabro todo de oro. Por lo tanto, entonces tenemos que el aceite de oro ayuda a que el candelabro sea todo de oro. Ahora, veamos el significado de este aceite especial. Para ello, vamos a leer lo que dice la inspiración en Testimonios para los Ministros. En la página 234 nos dice: el aceite es la justicia de Cristo. Pero nuevamente nos quedamos en las mismas. ¿Qué es el aceite? Según lo que hemos leído, es la justicia de Cristo. Ahora, interesantemente, nos va a interpretar Elena de White qué es la justicia de Cristo. Para ello vamos a ir al libro Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, en la página 65. Y nos dice lo siguiente: la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada. En conclusión, el aceite es la justicia de Cristo y la justicia de Cristo es la verdad pura, no adulterada. Entonces, tenemos que el aceite
áureo, el aceite de oro de estos dos árboles de olivo representan la verdad pura, no adulterada. Ahora, identifiquemos qué representa el depósito. Zacarías 4, el versículo 2, nos dice que sobre el candelabro hay un depósito de aceite. ¿Qué representa ese depósito de aceite? Puesto que ya sabemos que el aceite áureo que almacena representa la verdad pura, implica entonces que debe ser una fuente donde se obtiene también verdad pura. Aparte del Antiguo Testamento, aparte del Nuevo Testamento, es decir, aparte de la Biblia completa, ¿qué otros libros o medio tenemos de fuente de verdad pura, no adulterada? Como conocedores de las Escrituras sabemos que la verdadera iglesia o el verdadero candelabro de Dios tendrá y tiene dos características. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17 nos dice las dos características. Número 1, guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado. Número 2, tienen el testimonio de Jesús. Y esta misma verdad se refleja en Apocalipsis 14, el versículo 12, donde nos dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, el testimonio de Jesús y la fe de Jesús es lo mismo. Pero ¿qué representa el testimonio de Jesús? La respuesta la encontramos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, el verso 10, la última parte dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, la verdadera iglesia, el verdadero candelabro, tendrá no solo los 10 mandamientos, sino que tendrá también el espíritu de profecía, el don profético. Y sabemos que el don profético le conocemos hoy como el espíritu de profecía. Es decir, el depósito de aceite, de oro, representa a los libros del espíritu de profecía. Tal como lo podemos observar, tenemos acá una serie de libros de Elena de White como profetisa. Tenemos varios inspirados. Por lo tanto, el depósito hoy representado e ilustrado en Zacarías 4:2 como el depósito son todos los libros del espíritu de profecía. Esa es la clave para entender cuál es el método aprobado por Dios de interpretación actualmente para lograr tener una iglesia purificada o un candelabro todo de oro. Ahora, puesto que ya sabemos qué representa los dos árboles de olivo, el depósito, el aceite, ahora veamos qué representan los 7 tubos. Para ello vamos a leer lo que dice Zacarías, el capítulo 4, haciendo referencia a estos tubos que nos ayuda a ver la función. Zacarías 4, el verso 2. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Obsérvese entonces que los 7 tubos, su función es tomar aceite de oro del depósito y transportarlo a las lámparas del candelabro. Entonces, la función de los 7 tubos es sumamente importante porque es el medio final por el cual se transmite el aceite de oro, es decir, la verdad pura hacia el candelabro o hacia la iglesia. ¿Qué representan estos 7 tubos? Para
ello debe de tomarse en cuenta lo que dice la inspiración. Para ello vamos a leer Testimonios para los ministros en la página 188. Testimonios para los ministros, página 188, el capítulo La economía. Testimonios para los ministros, capítulo La economía, página 188, nos dice: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Noten la conexión. Luego dice: los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. ¿Quiénes son los que deben estar completamente surtidos, llenos del aceite de oro, de la verdad pura, no adulterada? Los ministros, para que luego lo deben de transmitir a la iglesia. Observes entonces que en el simbolismo los encargados de transmitir el aceite áureo del depósito a las lámparas o a la iglesia o al candelabro son los 7 tubos. Entonces implica, según lo que hemos leído, que los 7 tubos representan a los ministros, a los pastores. Pero ¿debe ser directamente 7 pastores? Obviamente que no, porque el número 7, aparte de que representa perfección, también representa o significa completo. Y eso puede leerse en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo el Apocalipsis. En la página 467 dice: el número 7 indica algo completo. Entonces, son 7 tubos que representan a los pastores, a los ministros, es decir, a todos los pastores, porque el 7 significa completo. Por lo tanto, los ministros hoy debieran aplicar este sistema aprobado por Dios. Debieran ir al depósito y tomar ahí el aceite de oro, la verdad pura, y transmitirlo así al candelabro, es decir, a la iglesia. Pero pregunto, pueblo de Dios, laicos, hermanos adventistas que han nacido dentro de la iglesia, adventistas de cuna, los adventistas de hueso colorado, pregunto, ¿están haciendo actualmente los ministros, los pastores, como lo indica el método de Dios en Zacarías 4? ¿Están yendo al depósito? Usted observa que los pastores y ancianos y predicadores, cuando pasan al púlpito, le predican con la Biblia y con el espíritu de profecía. Porque si no lo están haciendo directamente del depósito, usted debe de tener cuidado. Veamos lo que dice el espíritu de profecía, si los pastores están cumpliendo el método de interpretación aprobada por Dios. ¿Están los ministros yendo a la fuente correcta? Para ello vamos a permitir que el espíritu de profecía nos lo explique. Para ello vamos a leer Testimonios para los ministros en el capítulo Administradores de Asociaciones. Testimonios para los ministros, capítulo Administradores de Asociaciones, en la página 336 dice: hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta de pan de vida. Notemos entonces de que aparecen hombres como ministros, como pastores, tratando o suponiendo alimentar al pueblo. Pero ¿qué dice la inspiración? Que las ovejas están muriendo de hambre. Veamos la siguiente página. Testimonios para los ministros, capítulo Administradores de Asociaciones, página 337. Hablando de los ministros, dice:
El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. Vemos entonces que Dios no aprueba mucho de lo que se presenta desde el púlpito. ¿Por qué? Si usted lee toda la página completa, encontrará que hoy los ministros, los predicadores, están contándonos anécdotas, chistes, cuentos, y provocan algunas lágrimas, es cierto, tocan algunos sentimientos, es cierto, pero no hay conversión. Por eso Dios está diciendo que no se está dando la verdad pura, no adulterada, sino que se está dando, como dice aquí, forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. Busque en el diccionario qué representa forraje y encontrará que es un alimento como desperdicio. Es algo muy descuidado. En este caso, forraje barato viene siendo basura. Basura con sabor rico. Eso que le agrada al pueblo. Sí, porque al oído le agrada escuchar lo suave, lo tranquilo, lo que no toca la llaga. Pero el Señor nos está reprendiendo hoy. ¿Por qué? Porque hoy no se está siguiendo el método de Zacarías 4, el método de ir al depósito. ¿Y qué representa el depósito? Todos los libros del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que deben hacer los predicadores hoy para que el candelabro sea todo de oro? Ir al depósito y cumplir el método de Dios. Ir a todos los libros inspirados del espíritu de profecía. Si tan solo todos fuéramos a las mismas fuentes. Aquí tenemos la Review Herald. Aquí tenemos el conflicto de los siglos, testimonios para la iglesia, consejos sobre mayordomía cristiana, manuscritos inéditos, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos fuésemos a la fuente, al depósito, donde ya está almacenado todo el aceite de oro, la verdad pura, no adulterada, les garantizo que inmediatamente tendríamos el candelabro todo de oro. Pero puesto que no se está dando el aceite de oro, la verdad pura, no adulterada a la iglesia, hoy tenemos una iglesia militante, tal como lo registra Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros en la página 45. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Efectivamente, hoy somos la iglesia militante con trigo y cizaña, pero se está acercando el tiempo del candelabro todo de oro, del candelabro con puro trigo. Pero solamente se logrará cuando todos los predicadores, todos los ministros, vayamos a la fuente indicada, vayamos a todos los libros del espíritu de profecía para predicar, para enseñar. Y dejemos a un lado los libros de Mark Finley, dejemos a un lado los libros de Bullón, dejemos a un lado los libros de otros hombres no inspirados. Vayamos a la fuente. Esta es la fuente de interpretación aprobada por Dios. Por supuesto que el conocimiento pesa. Pesa y pesa demasiado. Todo predicador que está trabajando para la purificación de la iglesia y no para la corrupción de la iglesia, todo predicador que va en dirección al simbolismo de Zacarías 4,
tendrá toda su colección de los libros del espíritu de profecía. Y si no los tiene en físico, vaya y descargue la aplicación de todos los escritos inspirados de Elena G. de White. Pero interesantemente tenemos que toda esta fuente inspirada hoy no se está usando. Sin embargo, encontramos en Zacarías capítulo 4 que hay dos medios por los cuales ha llegado el espíritu de profecía. Leamos lo que dice Zacarías, el capítulo 4, el versículo 12. También le pregunté qué significan esas dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten el aceite de oro. Estos dos tubos de oro, ¿qué representan? Para ello vamos a leer lo que dice testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros. Vamos a leer lo que dice la inspiración en la página 70. Y dice así: pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Resaltamos: pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. ¿Cuáles son los agentes escogidos por Dios? Los mensajeros inspirados por el Espíritu Santo. Encontramos que de acuerdo a Zacarías 4, el verso 12, tenemos dos tubos, por el medio de ellos se transporta el aceite, se absorbe el aceite de los árboles de olivo de la Biblia y se colocan en el depósito en el espíritu de profecía. ¿Quién es el primer tubo? La respuesta es el primer tubo, el primer agente inspirado para interpretar las escrituras. Se llama Elena G. de White, la profetisa inspirada y aprobada, por lo menos en teoría, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De las 28 doctrinas que la Iglesia tiene, hay una doctrina titulada el don profético. Y el don profético fue manifestado por Elena G. de White, con sus escritos llamados hoy el espíritu de profecía. Pero no solo hay un tubo, sino que hay dos tubos. El segundo tubo representa a otro agente inspirado por Dios, y lo pronosticó el profeta Malaquías. Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Observemos que Malaquías 4:5 está pronosticando a un mensajero que traerá un poderoso mensaje sobre el día grande, haciendo relación al tema de los 144,000, porque para ellos será grande el sobrevivir la destrucción inminente del juicio de los vivos. Pero también este mensajero trae un tema muy importante: el día terrible será para todos aquellos miembros de iglesia que hoy están haciendo y cometiendo las abominaciones sin temor, sin vergüenza, sin pensar dejarlos o abandonar esos pecados o abominaciones. El día terrible tiene relación a la destrucción registrada en Ezequiel capítulo 9. Por lo tanto, concluimos diciendo que el otro tubo representa al mensajero, al profeta Elías, Malaquías 4:5, pero también el espíritu de profecía da el funcionamiento de este otro tubo. Para ello vamos a leer testimonios para los ministros en la página 475.
Testimonios para los ministros, capítulo, exhortación y amonestación, página 475, dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando Él aparezca, cuando dice Él es en singular y es un pronombre masculino, no femenino, y cuando Él aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso. Subrayen esto, por favor. No interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Efectivamente, el Elías de Malaquías 4:5 debía de aparecer. Y cuando tenía que aparecer, los hombres no lo iban a aceptar, como ocurrió durante todas las épocas en la existencia de la iglesia aquí en la tierra. Nunca ninguna iglesia ha aceptado a los profetas de Dios, a los mensajeros. Lejos de ellos, los han crucificado, los han apedreado, los han aserrado, pero menos que todo el pueblo los reciba. A los únicos que han recibido con los brazos abiertos han sido los falsos profetas, los que pronostican prosperidad, los que pronostican lo que el oído quiere oír, los que predican anécdotas, chistes. Esos son aceptados y son populares. Pero los que predican la verdad real, el aceite de oro, son rechazados. ¿Por qué? ¿Por qué son rechazados? Porque predican la verdad y nos tocan la llaga, y la llaga duele. Y es por eso que son rechazados. El Elías de hoy, el otro tuvo, su función es interpretar, que cuando iba a aparecer, según Elena de White lo menciona, cuando iba a aparecer Elías, los hombres le dirían: eres demasiado piadoso, te crees muy santo. No interpretas las escrituras de la debida manera. Obsérvese que se le acusa de no interpretar las escrituras bien. Implica entonces que Elías es un profeta intérprete, no es un profeta de sueños y visiones. Si hoy aparece alguien diciendo que se han aparecido, de hecho hay en Estados Unidos que ha aparecido un hombre diciendo que él es el Elías y que tiene sueños, y tuvo que admitir que los sueños que él decía los inventó, por lo menos lo admitió. Pero hoy no necesitamos un profeta de sueños. Hoy no necesitamos un mensajero o un profeta de visiones. ¿Por qué? ¿Basta? ¿A poco no nos basta? Todos los sueños y todas las visiones que tenemos ya en la Biblia. Y por si fuera poco, tenemos otro montón de sueños y visiones en todos los libros del espíritu de profecía. Hoy la iglesia no necesita de sueños y visiones, ya tenemos suficientes. Pero ¿qué urgentemente necesita la iglesia? Necesita a un mensajero autorizado para interpretar las escrituras. En el tiempo de Cristo hubo un mensajero y profeta autorizado por Dios para interpretar las escrituras. Me refiero a Juan el Bautista. Él no tuvo sueños ni tuvo visiones, pero interpretó las escrituras y Dios lo aprobó y dijo que era más que un profeta. Ahora lo interesante es que el otro tubo también absorbe, saca aceite, verdad pura, y lo coloca en el depósito. Y del depósito debemos todos tomar para pasarlo al candelabro, a la iglesia. Ese es el método de Cristo hoy. Por lo tanto, el mensajero de hoy, el otro tubo, su función es interpretar. El mayor milagro de este otro tubo, de este otro mensajero, son sus interpretaciones, que nadie nunca había venido a interpretar. Temas como Zacarías 4, temas como Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, pero desde el ángulo profundo. Temas como Mateo 20. Estoy seguro que usted ha escuchado esto por otros predicadores de renombre, pero no le dan el crédito de la fuente donde la han tomado. Los obreros de la hora undécima, interesante. Solo predican y toman lo que les conviene, pero no le dan crédito a la fuente de donde vino.
Usted, estoy seguro que si usted conoce o va siguiendo los pasos de la verdad presente, se ha topado con gente que predica los obreros de la hora undécima. Pero usted sabe de dónde lo obtuvo. Pues lo obtuvo del tercer Elías, lo obtuvo de este poderoso mensaje. Daniel 2. Usted sabe, y ha predicado Daniel 2, usted sabe que la piedra no viene del cielo, la piedra viene de un monte. ¿Usted lo sabe? ¿O todavía está creyendo que la piedra viene del cielo? Lea su Biblia, lea todo el capítulo 2 y comprobará Daniel 2:44 que la piedra viene de un monte. Y Daniel interpreta que representa un monte. Pero usted quiere realmente tener todas estas interpretaciones correctas, pues vaya a la fuente, vaya al espíritu de profecía. ¿Usted quiere entender Zacarías 6? No sé si ponerme triste o reírme o enojarme, ya no sé, o tal vez una mezcla de todo. ¿Quién? Por favor, ¿quién en el adventismo ha interpretado y explicado Zacarías 6? Los dos montes de bronce, un valle en medio, 4 carros que salen del medio del valle. Los carros jalados por caballos, sus colores diferentes, unos para el norte, unos para el sur, otros no tienen dirección. ¿Quiénes han interpretado? ¿Quién ha interpretado esto? Lea, investigue y verá que en la iglesia nadie lo ha interpretado como debe de ser. Ezequiel 4, otra gran profecía. Las 7 iglesias, los 2 templos en tipo y antitipo, los 2300 días en el ángulo profundo. Apocalipsis 12 en su segunda fase, la mujer con las 2 alas de grande águila, los 7 sellos. Yo me recuerdo todavía cuando estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, que en la gran pantalla, allá de la iglesia más grande de Los Ángeles, adventista del séptimo día, transmitieron imágenes similares a esta. Transmitieron estas imágenes, específicamente la historia del mundo en símbolos proféticos. Y yo dije, ¿de dónde lo trajeron? Porque no le dan el crédito al quien pertenece, pero no lo dan. Hoy por hoy debemos de estudiar todas estas profecías. El periodo de la cosecha y la terminación de la gracia, ¿quién entiende? ¿Usted sabe que hay un lago de fuego antes del milenio? ¿Que habrá un lago de fuego después del milenio? ¿Hay tipo y antitipo? Estoy más seguro que no lo sabe. Pero estamos para apoyarle, para explicarle. ¿Creo yo saberlo todo? No. Sencillamente soy un discípulo de Cristo. Un siervo de Dios predicando la verdad. Un ayudante de la verdad presente, sencillamente. O si quiere llamarme un laico educado. Solo. Pero hoy urgentemente necesitamos un verdadero intérprete aprobado por Dios. Daniel 8. Mateo 13. La cosecha ceremonial. Las fiestas principales. Los dardaneles. Oseas 1 y Oseas 2. El corazón, en el corazón de la tierra. La señal de Jonás. ¿Quién lo entiende? Me da. Por eso es que no sé qué reacción me tiene que dar. Los 3 días y 3 noches, que empezó parte el viernes, otra parte el sábado y otra parte el domingo. Esos no son 3 días y 3 noches. Un par de horas de un día, un par de horas del otro y otro par de horas del otro. Eso es una barbaridad, eso no es 3 días y 3 noches. La Biblia es precisa, 3 días y 3 noches. Se puede explicar sin salir de nuestros principios. El sábado, el séptimo día, es de Dios, sin cambiar de mitad de semana, empezando desde el miércoles. No. 3 días y 3 noches. ¿Quién lo puede explicar? Solo el verdadero intérprete, el que Dios pronosticó. El diluvio en tipo y antitipo. Le pregunto, y yo voy cerrando, pregunto. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca? Por favor. ¿No me va a decir lo mismo que me han dicho un montón de gente y adventistas del séptimo día? 40 días, hermano, 40 días. Noé dentro del arca, para empezar. Noé y su familia estuvieron 7 días dentro del arca y no cayó ninguna gota. Después de los 7 días que pasaron la prueba, cayeron los 40 días y 40 noches. Y luego hubo 110 días que el agua ni subía ni bajaba. Ahí están, 110. 164 días en que disminuyeron las aguas, 56 días en que la tierra se secó. En total, desde que entró Noé, le hace Génesis 8, Génesis 9, inclusive Génesis 7, encontrará que desde que Noé entró al arca
hasta que él salió y pisó tierra, estuvo un total de 377 días. ¿Lo sabía? Y usted sabe que eso fue un tipo y se va a volver a repetir un antitipo, pero no estoy hablando que se va a volver a repetir un diluvio, por supuesto que no. Tenemos el arco iris que nos garantiza que no va a haber otro diluvio, pero sí va a haber otra destrucción. Interesante. ¿Usted quiere saber todos estos temas? Por supuesto. Investigue Isaías 7. El verdadero intérprete vino y explicó Isaías 7, que ni en sueños lo entenderíamos solitos nosotros. Ezequiel 47, el río poderoso, maravilloso. ¿Quién lo ha explicado en la iglesia? Lo máximo que explican es que cuando va Ezequiel avanzando en el agua, son las fases del Espíritu. Es lo único. Pero la profundidad y la realidad no lo explican. Tenemos también el rey del norte y el rey del sur. Por ahí he visto algunos intentando explicarlo. Bien, todo esto, ¿de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? De Zacarías 4. Es parte del depósito. El depósito que es el espíritu de profecía. Hoy, si usted quiere saber quién es el otro tubo directamente, yo estoy para servirle. Ya se están acabando los días. Vergüenza sería que yo no se lo dijera. Vergüenza sería que usted no lo supiera, porque ya está próximo el día grande y terrible. Y nosotros tenemos que investigar. No necesariamente estoy diciendo que lo acepte, porque es muy su asunto entre usted y Dios. Pero yo he visto que esto es inspirado y es de Dios, y lo he aceptado y lo predico. Porque esto es solamente verdad. Es algo maravilloso. Creo firmemente que la iglesia adventista del séptimo día va a triunfar. Pero creo firmemente en este método de Dios de Zacarías 4. ¿Queremos tener una iglesia purificada, todo de oro? Muy bien. Todos los predicadores, todos los tubos. ¿A dónde debemos ir? A la fuente. Concluyo resistiendo todo este peso. Aquí está el depósito. Miren qué hermoso, maravilloso. Gloria a Dios. Este es el depósito donde todo predicador debe ir a la fuente. Todos los libros del espíritu de profecía. Que estos son todos, no, pero hay más, por supuesto. Pero si usted lo tiene, excelente, lo felicito. Todo predicador debe ir. Y si hacemos eso, al final lo que obtendremos es una iglesia purificada, como Dios manda, una iglesia todo de oro. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Estamos para apoyarle y servirle. Si necesita el tema directo y completo sobre el otro tubo, sobre el tercer Elías, sé que quedaron varias preguntas por ahí y queremos resolverlo. Solicítelo, le mandaremos el video del tercer Elías, del otro tubo, o en escrito. Estoy para apoyarle. Por favor, haga el bien sin mirar a quién, comparta el video para que muchos más se enteren que hay un mensaje último para la iglesia adventista del séptimo día, que el triunfo está muy cerca. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hasta la próxima.